Estamos por empezar a conversar con Juan Carlos Amarilla, diputado provincial de la UCR. Bueno, muchos temas, ¿no? Para empezar a hablar. En principio, muchas gracias por este tiempito. Al contrario, es un gusto estar acá. Bueno, ¿qué se percibió de lo que dijo el gobernador en su discurso en la legislatura provincial, en este balance del año anterior, Juan Carlos? Mira, yo creo que fue bastante, si se quiere, errático el discurso porque no hay esperanza para nadie. Si nadie que haya escuchado ayer a Infran puede, si imaginamos al joven, al desocupado, puede llegar a pensar de que hay un horizonte de crecimiento para el futuro. Ni hablemos de aquellos que quieren, por ejemplo, emprender alguna actividad y esperan una ayuda del Estado. O sea, lo que ha destacado el gobierno de Infran durante todo este tiempo, su famoso modelo, es la no creación de fuentes de trabajo. Es decir, se le pone 1000 trabas a la gente que quiere instalarse en Formosa, no hay acompañamiento al sector privado. Y ayer, así como digo una cosa, digo otra, ayer anunció sí. En la legislatura este tema de un subsidio del 50% para el consumo de la energía eléctrica. Pero vos sabés que yo quiero ver la implementación. Porque él habló sobre un consumo de 2000 kilowatts. Y 2000 kilowatts bimestral, no sé, ni un kiosco me parece que consume 2000 kilowatts. Es mucho más que eso. Por eso digo, habrá que ver cómo lo implementa. Yo, en principio, lo único que digo es que se está dando respuesta a un planteo que nosotros venimos haciendo desde la pandemia. Desde la pandemia nosotros venimos diciendo de que el gobierno tiene que buscar la manera, con la energía eléctrica, con el tema impositivo, dar señales claras hacia el sector privado para que haya recuperación, o si no, va a ser muy difícil que se recupere el sector. Y es, para que se tenga una idea, está la gran industria, entre comillas, el empleo, que es el empleo público. Después de eso sigue los trabajadores rurales, los peones. Y después ya viene el sector comercial, de modo tal de que es una fuente de trabajo realmente muy importante para la provincia del sector comercial. Bueno, hace falta, por supuesto, mayores señales de acompañamiento a este sector. Pero bueno, él habló del tema de la energía, lo único que digo es que quiero ver el tema de su implementación. Por el otro lado, la obra pública. Bueno, yo siempre digo de que este gobierno gasta un porcentaje muy alto de todo lo que recibe de coparticipación, gasta en obra pública o invierte, como quiera decirse. Lo cierto es que este gobierno tiene un grave problema de controles. Teniendo todos los técnicos de la mejor calidad en el municipio de Formosa, por ejemplo, en vialidad provincial, incluso en vialidad nacional, veo que nada se hace respecto a la calidad de la obra pública. Nada. Dejan hacer y hacer mal. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia eso? Que el Estado tiene que volver a pagar. Si no, fijémonos, voy a nombrar algunos. A ver, la Ruta 9. La Ruta 9 del que tanto se habló, esa ruta que pasa por Villa Escolar y que va hasta el Colorado, está destruido. Está absolutamente, y es una obra relativamente nueva. La Ruta 3, en el tramo de la Ruta 81 hasta Espinillo, absolutamente destruido. Lo mismo si uno va por la Ruta 81 y va por la famosa Ruta 28, está lleno de baches la Ruta 28. Yo estuve ahí hace 5 días. Fui hasta Posta Cambio Salazar. Está destruida la ruta, es una ruta nueva. Lo mismo pasa con la 24, que sale de Estanislao del Campo y va hasta San Martín número 2. También está destruido. Entonces, evidentemente, yo lo que le diría al gobierno es que cuide los recursos de los formoseños. Y la manera de cuidar los recursos de los formoseños es controlando, tiene los mejores técnicos y no tiene que pagar si la calidad no se está cumpliendo. Es muy fácil para un técnico ir y verificar a ver qué es lo que están haciendo. Es muy fácil, tiene que controlar el terraplén, la calidad de la emulsión asfáltica que están utilizando. Es decir, hay un conjunto de medidas que los técnicos saben. Laboratoristas, tenemos laboratoristas muy buenos en vialidad. Todos esos elementos que están al alcance no lo hace. Me parece también de que no hubo autocrítica. Yo creo que siempre es importante que un gobierno se dé cuenta de aquello que no hizo bien y decir, creo que no cuesta nada, nos equivocamos en esto, pero vamos a corregir a futuro. Me parece que eso
no le quita mérito a una gestión, al contrario, le agrega mérito a una gestión que tenga la humildad de reconocer errores. O sea, me parece que eso es fundamental. Y sigo viendo un gobierno totalmente alejado de la producción formoseña, de tal suerte que es la primera vez que el gobierno ya no da cifra en materia de producción. El año pasado había dicho de que tenían 250.000 hectáreas y en este programa yo vine a decirte que seguramente tendrá en cuenta las pasturas, los pastos que siembran los dueños de los campos, porque si no, uno no puede de ninguna manera dar por sentado de que existan 250.000 hectáreas plantadas en Formosa. Habrá con mucha suerte 60, 70.000 hectáreas y aún así, si vos querés, querés agregar alguna cifra que llegue a 100.000 también, y bueno, estamos produciendo a valores del año 2001, es decir, claro, hace más de 20 años. No veo herramienta de crecimiento. Por último, él habló de superávit de 5.000, más de 5.000 millones, y habló de desendeudamiento. Dos latiguillos que utiliza de manera constante. El superávit que se consiguen durante 21 años de los 28 que llevan, casi 28 que llevan el poder, es un superávit que se construye sobre bajos salarios. Si uno mira los salarios formoseños, son los más bajos del país. Se construye sobre la informalidad laboral. En Formosa se calcula que hay alrededor de 40.000 monotributistas, sobre la informalidad absoluta. Se construye sobre una obra social que está desfinanciada y sin embargo tiene cautiva a la gente. Es la primera vez que yo veo que al gobierno le preocupa muy poco de que le descuenten de sus haberes a los trabajadores que tienen IACEP y no le garantiza el servicio, por ejemplo, una cuestión tan básica de que se pueda atender con el médico que quiere. O sea, veo que esta es la forma en que él consigue el superávit, de la misma manera que el único gobernador del país que distribuye solo el 10% de lo que recibe Nación, se queda con el 90%. Entonces, esa es la forma en que él construye este escenario de superávit. Y yo le diría que sobre esos 5.700 millones que le quedó, dice él, el balance positivo, si hubiera destinado 700 millones a la producción, hoy la realidad formoseña sería diferente. ¿Cómo estamos, digo, con la cuestión partidaria, ¿no? Ya tienen la convención, ya tienen personas que van a ir a decir, bueno, con los otros partidos o sectores, a decir partidos, creo, ¿no? No sector, tienes un partido político con los que ustedes acuerdan, ¿no? Y mira, se va a hablar con todos. Poltroni todavía no tiene aprobado su partido. Pero, por eso consulto pero también. Sin embargo, se va a hablar con él, se va a hablar con todos. Sí. La idea es que este gran frente electoral quede conformado. La idea es que hablemos todos. Si hay algo que demostró el radicalismo desde hace bastante años ya, del 2000, yo te diría del 2007, es que está dispuesto a conformar un frente con todos los sectores, y lo viene haciendo. En el 2011 llevamos un candidato que, en el 2009 lo llevamos Ricardo Burjaile, que venía del sector rural, que no tenía nada que ver con la militancia política. Sí. En el 2009 como diputado nacional a Burjaile, en el 2011 como candidato a gobernador al padre Francisco Nazar. Claro, sí, se puede dar, sí. Es decir, en el 2015 fue Naidenov, en el 2019 fue Adrián Bogado. Es decir, hay un signo de apertura muy fuerte dentro del partido como para poder decir de que no es que nosotros nos encerramos y no buscamos alternativa. No, buscamos alternativa con todo aquel que piense diferente a Infran, con ganas de querer construir un espacio que dé señales claras de que se le quiere dar un destino distinto a Formosa. Y en ese sentido, yo creo que en esta oportunidad vamos a hacer lo mismo. Quienes fueron designados por la convención tienen el mandato de conversar con todos. Claro. Pregunto si por ahí hay algún límite, sé que están abiertos a tener los mismos objetivos, porque se lo decía a Gabriela Neme, ella me decía que su punto de vista era que Poltroni era el mejor candidato, porque no es ni peronista ni radical, ese es su punto de vista. Yo no podía no preguntarle, ¿no? Hasta qué punto seguro uno avanza en la conversación teniendo en cuenta que el otro sector, al menos Francisco Poltroni, en más de una oportunidad los trató de casta política, que son siempre los mismos, las reelecciones indefinidas. Inclusive hasta le recordé que hace muy poco, nuevamente dijo que Gabriela Neme y el diputado nacional Ricardo Carvajal ya fueron, no existen, porque ya no, nada más, digo, no lo invento yo, está registrado, imposible no preguntarlo. ¿Cuál es el límite a la hora de sentarse a conversar cómo se sigue? Si hasta ahora el otro sector se ha pronunciado como que ustedes ya no tendrían que estar en política.
Bueno, en primer lugar quiero decirle a Poltroni que uno no puede interferir sobre candidaturas. Sí. Si hay algo que es libre son las candidaturas. Y claro, sí. Es libre. Uno tiene ganas de postularse, se postula y es el pueblo quien decide finalmente. Ahora, uno puede tener como un imperativo ético de favorecer el recambio. Uno puede tener eso, pero no es obligatorio que lo tenga. De hecho, si uno ve un potencial distinto a una persona que fue electa diputada provincial como Neme y por ahí sus seguidores entienden de que puede ir a otro espacio, es totalmente legítimo. Es una persona que A mí lleva me parece hasta infantil sostener eso. muy pocos años hace que está en política Gabriela Neme, o sea que es como que está yo muy bien. o nadie. Claro, O sea, y lo mismo el pasa... absolutismo es su máxima potencia. Totalmente, yo o nadie. totalmente. Sí. Lo mismo pasa con... Y sin tener un grado de poder, hay que ser así tiene. Así es, lo mismo digo el diputado Carvajal. Ajá. Lleva 2 años en política, fue diputado de la Nación electo, ahora lleva 2 años de ejercicio en el cargo. Es legítimo que pretenda ser candidato a gobernador, digamos. Sí. Ahora bien, si uno se sienta en la mesa con la intención de imponer algo, y va a ser complicado. Uno tiene que sentarse en una mesa para imponer razones fundadas. Sí. Entonces, y mecanismos que permitan definir de la manera menos traumática una candidatura. Por supuesto, la manera más democrática es dejar que la gente lo decida. Esa Claro. es la manera más democrática y que tiene desde el vamos un respaldo en la ciudadanía. Por eso nosotros sostenemos de que el candidato a gobernador que se siente en una mesa junto a los otros candidatos, lo que tienen que resolver es la fecha de las elecciones internas y que la gente decida. Y cuando digo elecciones internas me refiero más allá de la frontera del radicalismo, que determinen como regla de la alianza a futuro de que haya una elección con la participación de todos los independientes. Eso es decir, partidos que integran el frente más todos los independientes. Ese padrón es el que tiene que definir el candidato de la oposición y me parece que algo más democrático y más legitimador que eso no existe. No existe en política. ¿Algo más que mencionarnos sobre cómo Solamente sigue la porque agenda? me quedó Sí. pendiente algo, Ajá. acá se habla mucho de que Formosa no debe. Y es un relato gigantesco. Es mentira. Vos fíjate que está en el presupuesto de este año, 2023, está previsto 275 millones para pagar solo de intereses. Entonces, ¿cómo vamos a pagar 275 millones de intereses si no estamos endeudados? Claro. Elemental. Bueno, tal cual, hay que mirar. No nos dan a nosotros esos datos como para poder compararle, se los tenemos que pedir a los que nos comparten el material después. Gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, ya volvemos, no se vayan enseguida, en un ratito nada más.